Voy a contarles por qué tengo tanta pasión por la física. Voy a presentarles a las personas que me han inspirado para estudiar física y gente que también no solo a mí, sino que ha cambiado la forma en que comprendemos el mundo, el universo e incluso nuestro propio pensamiento, nuestra forma de entender la vida y de entender quiénes somos, dónde estamos. Estos son para mí los filósofos de la era moderna, los herederos de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Entonces, en este video lo que voy a hacer es recorrer primero las personas, las caras, los rostros, los lugares donde nacieron estas personas que revolucionaron el pensamiento del siglo XX. Estoy dedicándome a enfocar mi atención en el siglo XX, entre las dos grandes guerras, durante las dos grandes guerras, estas personas vivieron y pensaron y trabajaron. Es una presentación que se las estoy adjuntando para que la puedan recorrer. En Bruselas, en este lugar, en 1911, la primera conferencia, Slovai Conference. Pueden ver, esto fue muchos años antes de que haya cualquier posibilidad de interconexión a través de Internet. Había que juntarse en algún hotel, como el Metrópole Hotel, traer a los pensadores desde todas partes del mundo para que ellos comunicasen en persona cuáles eran los recientes descubrimientos de la ciencia. Recordemos que Internet es una consecuencia de la reunión de científicos tratando de comunicarse en el CERN, en el acelerador de partículas del CERN. Esta fue una primera reunión en Bruselas, en 1911. Podemos ver en esta imagen, si nosotros cliqueamos en la imagen, ahí podemos ver, por ejemplo, Lorentz, creo que es uno de estos dos, el que era el presidente de estos encuentros, ¿no? Madame Curie, la podemos ver ahí, la única mujer presente, Rutherford, lo conocemos también por los descubrimientos en el átomo. Ahí está Albert Einstein también, lo pueden ver ahí, un joven científico que ya en 1911 tenía un reconocimiento universal. Vamos a hablar de los descubrimientos de cada uno de ellos. Son gigantes para mí de la física. Pero no vamos a empezar con la primera conferencia, vamos a avanzar 26 años, vamos a 16 años. Vamos a 1927. Esta fue una famosa conferencia, ahí en el mismo lugar, en Bruselas. Ahí vemos a Lorentz en el medio de la imagen, lo vemos a Planck, a Schrödinger. Este que estoy marcando aquí ahora es Paul Dirac. Paul Dirac, ahí está Pauli, Heisenberg, Niels Bohr. Podemos verlo a Einstein sentados, ya un Einstein más anciano y más sabio. Este fue un día clave, fundamental, en la comprensión del universo y del mundo y del modelo de la ciencia. Fue un día donde se cambiaron los paradigmas para siempre. Famosa conferencia, tercera conferencia en Slovai. Pero vamos a ir recorriendo cada uno de ellos por orden de edad, de antigüedad. Primero Lorentz, tal vez el maestro de todos ellos. Cuando ustedes cliquean en cada uno de estos links, tienen acceso en Wikipedia, para simplificar, a los papers que publicaron. O sea, esto es un documento que les permite a ustedes ingresar en cada uno de estos links para explorar las cosas que cada uno de ellos, por ejemplo, acá tenemos el éter, papers acerca de qué era el espacio para Lorentz, ¿no? Esto puede ser algo inspirador para sus investigaciones académicas en el Internal Assessment, en el IB, o incluso para teoría del conocimiento, para buscar imágenes o instrumentos para ilustrar sus exhibiciones, ¿no? Entonces, 1853, en Netherlands, estaba Lorentz, el padre de estos científicos. De ahí nos movemos a otro científico
excepcional, desconectado de todos los demás. Y después vemos las redes interconectando a estos científicos con el mundo académico, vemos que Nikola Tesla estaba totalmente aislado. Un genio que ni siquiera terminó la universidad. Ciudadanía austríaca y alemana. No terminó la universidad, pero cambió el mundo para siempre. Entre otras cosas, a Tesla le debemos el generador de corriente alterna. Es un invento que cambió el mundo. Gracias a él tenemos electricidad en nuestros hogares. Tal vez sepan que Tesla se fue a trabajar a Estados Unidos como ingeniero con Thomas Alva Edison. Una historia bastante trágica la de su vida y quedó bastante misterio acerca de lo que él pensaba, pero se sabe un poco de dónde sacaba él la inspiración, y eso lo voy a compartir más adelante. Todos estos científicos tuvieron fuentes similares de inspiración. Max Planck nació 2 años después de Lorenz en Kiel, un pueblo pequeño. Curiosamente, estos pueblos todos tienen agua cerca. Después, si los miran, si se hacen zoom en cada uno de los lugares, van a ver que hay agua, cosa que a mí me llamó la atención. Max Born fue, por ejemplo, el que introdujo la hipótesis cuántica en la ciencia, o sea, la idea de que la energía no es continua sino discreta. Una idea que Einstein tomó para su paper de efecto fotoeléctrico, que venía de la experimentación pura en la radiación de cuerpo negro de Max Planck. Vamos a ver cómo él fue el padre tal vez de la física cuántica con esta hipótesis cuántica para la energía. ¿Quién vino después? ¿Quién fue el gigante que nació después de Max Planck? La primera mujer, premio Nobel de Física en 1903 y en 1911 en química. Creo que primer ser humano, pero seguramente la primera mujer en tener 2 premios Nobel, primer mujer en enseñar ciencias, primer mujer en poder participar de este mundo académico prevalentemente masculino, una mujer interesantísima para investigar su vida. Hace poco hicieron unas películas sobre su vida muy interesantes. Ella descubrió que adentro del núcleo de cada átomo había una energía que se manifestaba espontáneamente en la naturaleza y descubrió la radiación, la radioactividad, digamos, más que radiación. De Madame Curie nos vamos a otro pueblo pequeño, en una aldea pequeña en Alemania. Ahí vemos al maestro Einstein, el Maradona de este equipo, que si querés, el jugador que unió a todos los demás jugadores. Nació en Ulm, para mí la estrella del equipo de físicos, ¿eh? Porque él entendió la hipótesis de Planck, él entendió a Lorentz en la idea de que el tiempo se podía contraer. Él tomó de todas las personas que estaban, digamos, publicando sus obras, sus libros en esa época, y los unificó en teorías simples que cambiaron para siempre la forma que comprendemos el espacio, el tiempo y el universo. Él fue el que cambió definitivamente el paradigma en la ciencia, para mí. Albert Einstein nos mostró un universo distinto. Vamos a recorrer después un poco del pensamiento de Albert Einstein. Vamos a ver por qué tengo tanta admiración por este hombre, que tuvo que exiliarse, tuvo que escapar de Europa, ¿no? para huir de la guerra y del nazismo. Otro nacido en Polonia, Max Born, otro premio Nobel de Física, un gran divulgador de la ciencia. De ahí nos vamos a mover a otra parte de Europa. Nos vamos a Copenhague. En Copenhague hubo grandes científicos, pero tal vez el más grande de todos fue Niels Bohr. Ahí ven todos los premios que tuvo Niels Bohr, ¿no? Además del premio Nobel, todas las medallas y los reconocimientos. Fue responsable del modelo atómico que hoy adoptamos como verdadero. También, otra vez, hay ríos cerca del mar. Vimos ríos también al lado de Einstein.
seguimos mirando esta curiosidad que nos permite el mapa, pero nos movemos de ahí al siguiente en nacer, Schrödinger. Schrödinger, una mentalidad increíble, austríaco, nacido en Viena. Él entendió algo acerca de la naturaleza que nadie entendió antes. Lo que entendemos como la idea de que el universo es una vibración, todo este universo es una onda vibracional que se manifiesta en materia cuando hay un observador consciente. O sea, un cambio profundo en la idea de la materia. Y esto tiene también muchas conexiones con la filosofía védica, con el hinduismo, con el budismo, como vamos a ver más adelante. Pero no era desde ese lugar que lo planteaba Schrödinger. Schrödinger lo planteó con una ecuación famosa, una ecuación de onda. Pero de alguna manera contribuyó a entender que hay una única sustancia en la naturaleza y esa sustancia es ondas que se colapsan ante la observación del experimentador. De Schrödinger nos vamos a un francés, otra vez Louis de Broglie. Contribuyó también para profundizar esta hipótesis de la dualidad entre la onda y la partícula. Él propuso una hipótesis, como vamos a ver más adelante, donde decía, bueno, podemos hablar de ondas o podemos hablar de partículas como conceptos complementarios, no excluyentes sino complementarios. De Broglie estudió en París, ya lo vamos a ver también. Después de Broglie nos vamos a Pauli, Wolfgang Pauli, también austríaco, en el mismo lugar que Schrödinger, nació en Viena, un genio, una mente brillante también, premio Nobel de Física. Él fue el que introdujo, por ejemplo, el principio de exclusión, que nos permite entender la variedad de la naturaleza por el solo hecho de que se le agregue un electrón a un átomo. Planteó un principio que es fundamental en la física. Sabemos de Pauli que estaba un poco complicado psicológicamente, que no le podía encontrar sentido a la vida y que acudió muchas veces a Carl Jung a través de correspondencia para profundizar en las ideas de la experiencia mística y también mirar hacia Oriente para entender algunas de las ideas que le estaban surgiendo en la física. Heisenberg, otra mente brillante que también tuvo una gran inspiración en Oriente. Él en 1932 ganó el Premio Nobel de la Física y el principio que introduce Heisenberg habla de incertidumbre. Es el principio de incertidumbre. Es gracias a este principio que la física, la ciencia, dejó de ser determinista. No hay más determinismo en la ciencia. Solo podemos llegar a conocer hasta cierto punto, por ejemplo, la posición y la cantidad de movimiento, la energía y el tiempo. Hay pares de conceptos que son complementarios, que cuanto más conocemos de uno, más desconocemos de otro, y eso es inevitable al conocimiento. Importante cambio paradigmático. De ahí nos vamos a Paul Dirac, Gran Bretaña, tal vez una de las mentes más brillantes que haya nacido en Gran Bretaña, junto con Isaac Newton, ¿no? Pero en este siglo, sin duda, de lo más brillante. Ni siquiera Einstein podía seguir sus ecuaciones matemáticas, pero encontró una belleza en el lenguaje de la matemática. Hay quienes dicen que Paul Dirac era autista, que no tenía habilidades sociales, pero elaboró en una sola ecuación una teoría que explica todo menos la gravedad, casi la teoría de todo. En una sola ecuación logró explicar y predecir cosas que ni siquiera él mismo pudo predecir. Por ejemplo, la ecuación de Paul Dirac predecía que debía existir antimateria, que era una idea ajena a la ciencia en esa época. Y sin embargo todo esto después se verificó. Y de ahí ya nos tenemos que ir al otro lado del mundo,
Nos tenemos que ir a los científicos americanos. Tal vez el más grande de todos fue Richard Feynman. Me falta una foto acá de Richard Feynman, se las debo para después, pero bueno, para mí uno de los pensadores y físicos más grandes, seguramente el más grande de Estados Unidos por ahí. Ahora en lo próximo lo que vamos a hacer es vamos a ver dónde trabajaban, dónde se juntaban estos científicos. Recordemos que no había internet, así que esperen al próximo video para descubrir.